Primero y principalmente, voy a decir que no era creyente de estas cosas, pero muchas de estas experiencias cambiaron mi parecer. Recientemente pedí la separación de la Fuerza Aérea, pero antes de hacerlo fui controlador aéreo durante 7 años. Esto me sucedió en el tercero de mis despliegues y desde entonces me dejó atónito. Durante mis despliegues haciendo control aéreo me han sucedido muchas cosas bizarras, pero ninguna resalta tanto como esta. Este evento se dio a lo largo de una semana en vísperas de Año Nuevo del 2016. Durante la noche, mi turno regular comenzó como siempre. Un puñado de operativos haciendo soporte aéreo, regulando diferentes áreas del país, algunos drones y por supuesto algunos cargueros. En cuanto al clima, estaba nublado y ventoso, por lo que no se esperaba mucho tráfico durante lo que restaba de mi turno laboral. Perfecto, pensé. Como ustedes deben suponer, controlar aeronaves es un trabajo que puede llegar a ser muy estresante, pero la cantidad de trabajo varía y 2 jornadas rara vez suelen ser iguales. En esta posición, desde el momento que me asignaron aquí, tenía cerca de 1500 horas trabajadas. Pocas cosas conozco mejor en la vida que este espacio aéreo. Era una posición complicada por momentos y este tipo de climas era una bendición cada cierto tiempo. A medida que el tiempo pasaba, miré la pantalla y pude notar algo. Pareciera como si el radar registró un objeto al sudeste del país, con trayectoria al nordeste. Solamente tenía una altitud aproximada del objeto, por lo que la misma podía variar exponencialmente. El clima suele afectar a los radares de formas imprevistas, y de acuerdo a la distancia del objeto con respecto al radar, la variación crece aún más. Este objeto parecía estar a 13.000 metros a una velocidad de 115 nudos. Esto me resultó extraño, ya que esa es una velocidad muy baja para una aeronave a esa altura. En promedio, si eso es una aeronave, debería estar entre 9.000 y 13.000 metros, lo cual sigue siendo bastante abismal. Le pedí una confirmación protocolar a esta nave, pidiendo todos los modos y códigos, pero no había respuesta. En ese momento yo creí que el objeto que aparecía en el radar era simplemente un error en el sistema. Esto puede pasar a veces durante las noches con climas adversos, dependiendo de cuál radar sea. Bueno, lo desestimé como un error y lo borré de la base de datos, ya que estaba seguro que ningún avión civil volaba donde ese objeto se originó, y mis colegas de operativo y yo sabíamos que ningún avión militar estaba operando en ese momento. Luego de 5 minutos, otro objeto aparece. Esto ya se estaba poniendo raro. Nuevamente seguía la misma trayectoria a 115 nudos. El sistema lo seguía identificando a 13.000 metros de altura. Fui a confirmar a otra terminal y ahí estaba. Todas las terminales lo detectaron. Volví a realizar la interrogación protocolar y como era de esperar, no había respuesta. Le hablé sobre esto a mi superior. Se encogió de brazos y siguió bebiendo su café. Ya que no tenía demasiadas opciones, pregunté a otras unidades en el área de referencia si podían ver este artefacto. Ahora, sin entrar en muchos detalles, diferentes radares operan en diferentes espectros de frecuencia. Los radares militares y civiles, tanto de tierra como de aire, son diferentes diseños, pero naturalmente trabajan de la misma manera. Es ahí cuando me comuniqué con otra unidad que usaba un radar de diferente manufactura. Y como era de esperar, también podían ver el objeto a 13.000 metros de altura, moviéndose a 115 nudos. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Una anomalía en el sistema puede suceder, pero otra unidad podía ver esto independientemente de nosotros. 2 unidades podían ver esto en simultáneo. Me comuniqué con el sistema de alerta temprana, les di la posición del objeto y sus sistemas también lo registraron, 13.000 metros a 115 nudos. De vuelta alertó a mi supervisor y él también piensa que esto ya es extraño. En este punto gran cantidad de unidades con diferentes tipos de radares pueden ver esta cosa. El espacio aéreo que controlamos es de los más difíciles de monitorear, con diferentes países compitiendo entre sí por objetivos y rutas aéreas. Honestamente nadie pensaba en ovnis o cosas de ese estilo. Rusos o chinos era una posibilidad más grande y más preocupante. En mi posición tenemos la posibilidad de desplegar unidades aéreas, y en ese momento me comuniqué con 2 F-16, los cuales me dieron luz verde para despegar luego de recargar combustible. Mi supervisor me dio el ok para interceptar ya que los cazas se encontraban relativamente cerca del objeto.
Le explico a los pilotos que tenemos un objetivo en el radar con la identificación de buggy, y que si tenían el combustible suficiente necesitaba que me dieran una identificación visual. Luego de 15 minutos y un poco más, los F-16 despegan y los guío hacia el objetivo. Se encontraban a 50 kilómetros al momento de interceptar. Ahora bien, los pilotos de F-16 son aficionados a todo y maestros de nada, en cuanto a sus capacidades de caza se refiere. Su capacidad de aire a aire es buena, pero no la mejor. De todas maneras, a esta distancia no deberían tener problemas para ver el objetivo y encararlo. 40 kilómetros. Limpio, me dice uno de los pilotos, lo que significa que los sensores no registraron nada. 30 kilómetros. Silencio. 25 kilómetros. Otra señal de limpio. Tan pronto como los F-16 están a solo 15 kilómetros, el objeto desaparece. Los pilotos no lograron ver nada a pesar de estar usando gafas de visión nocturna, y los sistemas estaban completamente operativos. Esto nos dejó perplejos ya que observamos este objeto durante una hora. Los F-16 estaban volviendo, cuando de repente el artefacto aparece nuevamente a 45 kilómetros. En este punto todos estábamos mirándonos pensando que era una broma, porque incluso si no eran los rusos u ovnis, esto seguía siendo extraño. Durante las próximas jornadas pude ver de vuelta al objeto siguiendo la misma ruta, la misma altura de 13.000 metros y 110 a 130 nudos, pero durante esos días no contaba con pilotos para interceptar. Reportamos esta anomalía a los altos mandos, los cuales nos dijeron que simplemente le echáramos el ojo. Esto siguió hasta la cuarta noche. Los demás controladores pudieron ver el mismo objeto y especulábamos de que se trataba una vez más. Aparecía en la pantalla, pero esta vez era diferente. El mismo perfil, pero parecía estar volando en zigzag de norte a sur. De vuelta preguntamos a otras unidades si podían ver lo mismo, y como siempre la misma historia. A modo de broma decíamos que las demás unidades habrán pensado que nos fumamos algo y que seguramente nos iban a hacer la prueba de narcóticos, pero entonces el objeto cambió su dirección y se dirigía a un carguero a 250 kilómetros de distancia. Esto nos puso nerviosos, ya que la actividad rusa en esa zona es normal, y los KC-135 no tienen armamento, son estaciones de gas voladoras y si se diera lo peor no podrían defenderse. Inmediatamente recibo aprobación para interceptar. Reconocí la voz de los pilotos, son los de la otra noche. Uno de ellos, con una voz profunda, tenía un acento norteño. Les explico la situación del buggy, y conociendo la situación en el área de referencia, los pilotos se lo toman en serio, ya que todos estábamos pensando que eran los rusos. Los guío hacia el objetivo. 64 kilómetros. Limpio. 48 kilómetros. Silencio. Los controladores de todas las bases estaban en la misma frecuencia. Se podía escuchar un alfiler caer. 30 kilómetros. Limpio, dice el segundo piloto. 25 kilómetros. 16 kilómetros. Pero esta vez el buggy no desaparece. Más silencio. Cerca de 12 kilómetros se escucha al piloto principal decir: contacto en radar. En ese momento nuestros corazones se paralizaron y muy seguramente mis pulsaciones eran de 120 por minuto. Los F-16 interceptan. Pido más información pero no hay respuesta. El segundo piloto me responde y dice que no es un avión, pero no parece capaz de darme más información. Quedamos perplejos. Vuelven a comunicarse conmigo, pero el piloto principal pierde el objetivo en sus sensores y no parece tener contacto visual con el mismo. En este punto están a pocos kilómetros el uno del otro. Ordenamos que se replieguen a la base y mientras vuelven, el segundo piloto me dice que pudo sacar fotos con el sistema de imágenes infrarrojas. En general, los pilotos suelen ser personas estoicas. Tienen voces que denotan firmeza cuando se comunican por radio. Bueno, es lo único que les da credibilidad, a decir verdad. Pero ambos parecían muy incómodos y un poco atemorizados, lo cual me puso también nervioso a mí. El objeto siguió su trayectoria hasta que finalmente perdimos contacto en el radar, y eventualmente los F-16 volvieron a la base. Reportamos la información a los altos mandos y tratamos de encontrarle sentido durante las siguientes jornadas. Una vez que terminó mi jornada, le dije al oficial encargado del área administrativa que les informe al piloto principal que se comunique conmigo luego. Unas horas pasan, estoy sentado en mi oficina cuando de repente el teléfono suena. Atiendo. Es el piloto junto a su compañero. Me presento diciéndoles que soy el controlador de hace un rato y le explico la situación de los días anteriores. Inicialmente los pilotos están confundidos y bromearon diciendo que estábamos viendo cosas, hasta que le digo que me describa qué vio, ante lo cual se queda sin palabras. Dijo que a pesar de estar a pocos kilómetros era incapaz de detectarlo por radar o visualmente, pero que eran capaces de verlo por el sensor infrarrojo.
Describió el objeto como un triángulo negro invertido, el cual irradiaba mucho calor. Estaba atónito. Este es un aviador experimentado y tenía la sensación de que él vio algo que le dejó por lo menos preocupado. Dijo que no lo podía identificar y que una vez que estuvieron sobre el objetivo desapareció de sus radares. Terminamos la llamada y esperé a los archivos de la imagen. Lo recibí y tal como me dijeron, ahí está. Un triángulo invertido emitiendo calor. Les mostré a mis colegas y todos estábamos estupefactos. Somos conscientes tanto de nuestra tecnología como la de nuestros aliados, y esto no se veía como algo que hayamos visto jamás. Entiendo que hay clasificaciones fuera de mi acceso, pero tenemos información acerca de ciertos programas secretos. De nuevo, esto puede estar más allá de mi acceso, pero no es algo que se viera en el área de referencia al menos. Como era de esperar, en los días siguientes otras unidades se comunican con nosotros, intentando que les brindemos la información OVNI recogida por los caza, pero inicialmente se nos pide no hacerlo y esperar a nuevas instrucciones. Jodimos diciendo que pronto veríamos a los hombres de negro. Los días pasan y el objeto aparece de vuelta en las pantallas y mantenemos diálogo abierto con los pilotos del escuadrón, hasta que un día abruptamente dejan de responder a nuestros emails y nuestras llamadas. La jefatura nos dice que dejemos el tema de lado y nos olvidemos de ello. Ahora, inicialmente era escéptico, pero sigo pensando en esto. El piloto me dijo que lo más confuso era que a esa altitud hace frío, mucho frío. Este triángulo negro no parecía tener ningún método de propulsión, y aún así, daba todas las firmas de calor en infrarrojo a pesar de estar volando contra el viento en tal altitud. El piloto dijo que se movía y maniobraba como nada que hubiera visto antes. No sé qué es lo que vieron los pilotos y ni siquiera yo estoy seguro. No es la única cosa más extraña que pasó en mis jornadas, pero esta es la más memorable. Mi conjetura es, si los aliens nos están visitando, tiene sentido que estén en ese espacio aéreo a esa altura. Actualmente usamos la tecnología más sofisticada del mundo, y si quisieran medir nuestro potencial y capacidad, tiene sentido que lo hagan desde ahí. Pero ustedes tienen la última palabra. OVNI o proyecto secreto militar. Ambas son posibles, pero por muchas razones y en mi experiencia, me inclino a la probabilidad de que sea algo que no está en este planeta.